¿no? Después de una audiencia que se prolongó por unas 6 horas, el juez Artemio Zúñiga determinó conceder la prisión preventiva en contra de Emilio Lozoya, una prisión preventiva que este mismo juez que fue el que lo vinculó a proceso el año pasado, Pepe, ya había dicho desde julio del año pasado que le parecía que era procedente la prisión preventiva. Sin embargo, el juez en aquella ocasión estimó que dada la promesa de negociación y del criterio de oportunidad que Lozoya estaba buscando con la fiscalía, pues él entendía que no se le dictara en aquella ocasión. Sin embargo, pues el día de hoy la Fiscalía General de la República, en una abierta ya confrontación que no habíamos visto en ninguna de las audiencias pasadas, Pepe, acusó a Emilio Lozoya de haber utilizado el argumento del criterio de oportunidad para dilatar el proceso, de negarse a reparar el daño, de haber pues básicamente usado todo tipo de artimañas, como haber dicho que se sentía mal, el tema de la pandemia sanitaria, entre otros, pues para alargar un proceso sin que al final tuviera realmente, según los fiscales, la intención de reparar el daño por el caso Odebrecht. Que Peña Nieto a pagar los sobornos para la reforma energética, y se compró además unas casitas, ¿no? Unas propiedades ahí en Ixtapa y demás. Es decir, él reconoció que hubo ese acto de corrupción y de cohecho y bueno, otras imputaciones ahí de asociación delictuosa y de lavado de dinero, pero el problema para la imagen de la Fiscalía y del gobierno del presidente López Obrador era que se veía a Lozoya pues como uno de ellos, es decir, como un protegido de la 4T y no como un delincuente confeso imputado por muchos delitos de corrupción y de cohecho del sexenio pasado. Entonces creo que el tema de imagen le pegaba mucho al gobierno. Yo no sé cómo fue posible que se aventaran 1 año 4 meses con este asunto que era una bomba, una papa caliente, una bomba explosiva que terminó explotándose en la cara, creo yo. Con lo de hoy, la presión era ya imposible de sostener, Pepe, y por eso, digamos, la Fiscalía se fue con todo, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio Petróleos Mexicanos, para decir, a ver, imposible que Lozoya salga caminando así como llegó de aquí, es decir, tiene que quedarse aquí como está Jorge Luis Lavalle y como están otros, ¿no? Es decir, el caso claro de Rosario Robles, que tiene sus diferencias muy muy importantes, pero vaya, o sea, era imposible para la imagen de la Fiscalía y del gobierno que salieran Lozoya y que le dieran mucho más tiempo para seguir en su casa o en los restaurantes, claro, supuestamente buscando pruebas para inculpar a todos los que denunció. Aunque yo digo que lo repartí como si fuera la repartición o la multiplicación de los panes brasileños, pues yo puedo decir lo que quiera, pero Santiago Nieto tiene el dinero, el caminito del dinero perfectamente bien trazado y el dinero está en mis cuentas. Luego tenemos el tema de agronitrogenados, ¿estamos de acuerdo? En donde también ya se fue a la cárcel Ancira. Ancira dijo, sí, yo le di un soborno al señor Emilio Lozoya, y Ancira se fue a la cárcel. Después salió y dijo, yo voy a hacer reparación del daño, y salió de la cárcel, pero no hizo la reparación del daño. Entonces, hasta ahí lo que sí tenemos es nada más con esas dos cosas, tenemos elementos suficientes para llevarlo a juicio. Y como decía ahorita Mario Maldonado, ¿por qué después de año, 2 meses, año casi 3 meses que se filtra la denuncia de sus dichos, no ha podido probar uno solo, Pepe? Pero ¿qué tal estamos echando cenas en lugares fifís? Y como dijo el presidente Peña Nieto, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el lunes de la mañanera, después de las fotos, dijo, si bien no es un tema ilegal, sí es un tema inmoral. Que un presidente diga esas palabras es fuertísimo. Y luego no nada más ahí quedó. El día de hoy las fotos fueron una de las pruebas que presentó la Fiscalía para decir, yo quiero pedir una prisión preventiva para este señor. Ellos piden 60 días más. Si no lo pudiste hacer en año 2 meses, año 3 meses, ¿vas a poderlo hacer en 2 meses más? El Barbosa. Lo digo con mucha responsabilidad. En este momento ya está el censo de todos los afectados. Y esta voz de una señora que tenemos identificada no corresponde a la realidad. Hoy hay también personas que intentan pues hacer algo que los lleve, lo están haciendo a partir de su necesidad, pero todo el inventario de personas, todo está revisado, todo se ha revisado, y sí se conoció, si es la misma información,
que es un diario impreso de circulación estatal y nacional, pero revisado que quiero decir que no corresponde a personas afectadas. Y lo digo con mucho respeto, lo digo con responsabilidad. No hay personas a las que no se haya asistido, y esas mismas personas que fueron motivo de esta denuncia en un diario impreso ya fueron a revisarse sus casos, pero no se trata de personas que estén sin atención, y todas las personas están atendidas, las que fueron afectadas. Esta se trata de otras personas. No quiero decir más para no contradecir a las personas que también por necesidad sí llevan a cabo este tipo de declaraciones, pero lo tengo que declarar y lo tengo que aclarar. Nos crecemos ante la complicación, nos crecemos ante la dificultad, y lo que no pusieron en ese audio, pero que sí lo dice mi mensaje que di ante el Consejo Nacional, es que yo convocaría a todo el panismo nacional a que se involucren en estos estados, porque no puede haber ni brazos caídos, ni manos frotándose, esperando que al PAN le vaya mal. Aquí estamos hablando, todos los panistas, y si me alcanzas, mi querido Pepe, a la sociedad civil que también ve que las cosas en México no van bien. Estás hablando de las elecciones que va a haber en Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Durango, y estabas poniendo énfasis en Aguascalientes, y le pides a los panistas pues no tirar la toalla. ¿Le tienen mucho miedo los panistas a Morena en esos 5 estados? Yo te diría que los panistas nunca tenemos miedo, sabemos ganar cuesta arriba. No importa lo difícil del reto, sabemos enfrentarlo. Pero lo que es una realidad es que hoy solo el PAN está arriba en las encuestas en el estado de Aguascalientes, eso es innegable. Pero ya cuando vengan las coaliciones, ya cuando definamos candidato, ya cuando inicien las campañas, y cuando estemos todos los panistas que realmente queremos que las cosas salgan bien involucrados, pues vamos a tener otro resultado. Las boletas están microfilmadas. Lo que debe de responder Bartlett es precisamente en dónde estaba la noche de la elección cuando se cayó el sistema, cuando dejaron de dar los datos de las casillas electorales del país. ¿En dónde estaba este sinvergüenza? ¿Cuándo se enteró del arreglo del PAN o de Diego con Salinas? Porque la quema o destrucción de las boletas no se dio la noche de la elección, se dio años después. También tiene que decirnos por qué tardó 30 y tantos años para denunciar ese supuesto arreglo. Y finalmente, ¿por qué después de ese fraude que él menciona, por qué aceptó, como lo ha dicho hace unos momentos, según la reproducción que tú haces, ser secretario de Educación? Y más aún, si pasó de secretario de Gobernación en tiempos de la Madrid, cuando llega Salinas, él asume la Secretaría de Educación, y después pasa en tiempos de Salinas, en ese gobierno oprobioso que había sido motivo del fraude, él se asume no solo como secretario de Educación, sino después pasa a gobernador de Puebla. Pero mira, José, por mi parte, prefiero ocuparme de los graves problemas nacionales, encarar al presidente de la República, no a estos pordioseros que andan siempre mendigando de los poderosos. Es el cambio climático, que quiere tener relación con sus pares para poder tejer otros acuerdos, debe de ir, por eso van. Pero eso al presidente no le importa, no le interesa. El cambio climático no es su tema, es un invento neoliberal, seguramente lo debe ver así. Para el presidente lo importante es el foro mexicano, la propaganda, e ir hasta allá. Lo exhibe primero llegando en vuelo comercial, está cansado, tarde, cosa que los presidentes no hacen. 2, lo exhibe en un foro donde no es la única voz, en unos idiomas que no habla, en un lenguaje corporal que no maneja. Entonces mejor hizo bien para sus intereses quedarse en casa. Y la verdad, Pepe, fue muy interesante lo que comentabas, porque las redes empezaron a aniquilar al gobierno por no haber firmado esto, y hoy el giro que le dan es típico de este gobierno, porque el programa Sembrando Vidas
y lo que fue aprobado en la COP no tiene nada que ver.